Hace más de 2000 años, en una tierra marcada por imperios y esperanzas rotas, un pueblo entero aguardaba. Esperaba no un rey cualquiera, no un guerrero armado, sino la promesa de Dios hecha carne. La noche era oscura en Belén, un pequeño pueblo escondido entre montañas y colinas polvorientas. Las calles eran silenciosas, las casas de barro se cerraban contra el frío, y en el cielo, una estrella comenzaba a brillar con una fuerza sobrenatural. Los sabios de aquella época, los sacerdotes y maestros, repetían antiguas profecías. De ti, Belén, saldrá un pastor, alguien que gobernará a mi pueblo. Pero nadie imaginaba que esa profecía estaba a punto de cumplirse en la forma más inesperada. Dentro de un establo humilde, entre el olor de la paja y el calor de los animales, una joven mujer sostenía en sus brazos a un niño recién nacido. No había lujos, no había coronas, no había un séquito de sirvientes, solo una madre cansada, un padre protector y un bebé envuelto en simples telas. Pero ese bebé era diferente. Ese niño era la promesa, el cumplimiento de siglos de espera. Era Jesús. ¿Puedes imaginarlo? El creador del universo, el Dios eterno que formó las estrellas, ahora reducido a la fragilidad de un recién nacido. La eternidad respirando entre nosotros, el Rey de Reyes en un pesebre de madera. No había soldados tocando trompetas, no había reyes proclamando su nombre, pero en los cielos los ángeles cantaban: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y en ese momento, algo cambió para siempre. El mundo ya no volvería a ser igual, porque mientras el pueblo dormía y los poderosos ignoraban lo que sucedía, la esperanza había nacido. Y aunque era un niño, y aunque sus manitas apenas podían cerrarse, su sola existencia ya dividía la historia en un antes y después. Este no es el final de la historia. Este es apenas el comienzo de la aventura más grande de todos los tiempos. Y si quieres descubrir cómo este niño, pequeño y frágil a los ojos del mundo, empezó a transformar corazones y mover reinos, acompáñame en esta travesía. Suscríbete y sigue esta narración, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente de lo que imaginas. La historia apenas empieza, y tú estás a punto de escucharla como nunca antes. La noticia no tardó en expandirse, aunque no por mensajeros humanos, sino por mensajeros celestiales. Lejos del pesebre, en los campos de Belén, pastores humildes vigilaban a sus rebaños. Eran hombres sencillos, acostumbrados al frío de la noche, al rugido del viento y al canto de los grillos. Para ellos, cada noche era igual: velar por sus ovejas, protegerlas de lobos y ladrones, luchar contra el sueño en medio de la oscuridad. Pero esa noche todo cambió. De repente, el cielo se iluminó con una luz imposible, un resplandor que atravesó las tinieblas como una espada de fuego. Un ángel se apareció frente a ellos y el terror los envolvió. Sus ojos se abrieron como platos, sus rodillas temblaron y algunos cubrieron sus rostros. El ángel habló con voz firme pero llena de ternura. No teman, porque les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de gran alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. Él es el Mesías, el Señor. Y de pronto, el cielo entero se abrió. Ya no era un ángel, sino una multitud incontable de seres celestiales que cantaban: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. El campo se llenó de luz. Los pastores que habían nacido en la pobreza fueron los primeros en escuchar el mayor anuncio de la historia. No eran reyes, ni generales, ni sacerdotes. Eran hombres comunes. Pero Dios los eligió a ellos para ser testigos del nacimiento de su Hijo. Sin pensarlo 2 veces, dejaron sus ovejas y corrieron a Belén. Sus pasos eran torpes, sus corazones ardían. Y al llegar al establo, allí estaba,
un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre de madera, rodeado por su madre y su padre adoptivo. Los pastores cayeron de rodillas, sus ojos brillaban de asombro. No había duda, estaban frente al verdadero pastor de la humanidad. Pero los pastores no fueron los únicos. Muy lejos, en tierras de Oriente, sabios que estudiaban el cielo observaron algo inusual. Una estrella, una luz que no se movía como las demás, una señal que solo podía significar una cosa: había nacido un Ri. Estos hombres, conocidos como magos o astrólogos, no eran judíos, pero sus corazones ardieron al ver aquella señal. Reunieron riquezas, cargaron sus cofres con oro, incienso y mirra y emprendieron un viaje que duraría meses. Atravesaron desiertos ardientes, montañas frías y ciudades desconocidas, todo siguiendo la luz de esa estrella que los guiaba noche tras noche. Imagínalo, reyes y sabios recorriendo kilómetros de tierras inhóspitas solo para postrarse ante un niño que aún no hablaba, que aún no caminaba, un niño que ya despertaba la atención del mundo entero. Los pastores lo vieron primero, los sabios estaban en camino, y el mundo estaba a punto de descubrir que el cielo había descendido a la tierra. Y ahora dime, si tú hubieras estado allí, ¿qué hubieras llevado como regalo para el niño que cambiaría la historia? La historia no termina aquí. En la siguiente parte, descubrirás cómo la estrella guió a los sabios hasta Belén y cómo un rey poderoso comenzó a sentir miedo de aquel pequeño niño. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene a continuación es más intenso, más dramático y aún más impactante. Mientras la estrella seguía brillando en los cielos, guiando a los sabios en su viaje, en Jerusalén un rey inquieto no lograba dormir. Su nombre era Herodes, un hombre poderoso, ambicioso, conocido por su crueldad. Herodes había derramado sangre para mantener su trono, incluso la de su propia familia. Era un rey que reinaba con puño de hierro, pero que vivía atemorizado. Y cuando llegaron rumores de que había nacido un nuevo rey de los judíos, Herodes sintió que su mundo se tambaleaba. Su corazón se llenó de miedo, y de ese miedo brotó la ira, porque ningún rey soporta escuchar que hay alguien destinado a reemplazarlo. Los sabios, siguiendo la estrella, llegaron primero a Jerusalén. Eran extranjeros, pero su presencia no pasó desapercibida. Entraron preguntando en voz alta: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. La noticia corrió como fuego. El palacio se llenó de murmullos, y cuando esas palabras llegaron a oídos de Herodes, su rostro se endureció. Un rey, nacido aquí, en mi territorio. Un niño que dicen que será rey. Llámenlos, quiero hablar con ellos. Los sabios fueron llevados a su presencia. Herodes los recibió con una sonrisa falsa, un disfraz de cordialidad que ocultaba su veneno. Vayan y busquen con cuidado a ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Pero Herodes no pensaba adorarlo, pensaba destruirlo. La estrella siguió avanzando. Los sabios dejaron Jerusalén atrás y el cielo los guió hasta el lugar exacto. Allí, en un establo humilde, encontraron al niño junto a su madre. En ese instante, los sabios cayeron de rodillas. Abrieron sus cofres y ofrecieron lo mejor que tenían: oro, como símbolo de realeza; incienso, como símbolo de adoración y divinidad; mirra, un perfume que anunciaba sacrificio y entrega. No había trono, ni palacio, ni soldados. Pero los sabios entendieron lo que Herodes jamás comprendería: que estaban frente al rey verdadero. Esa noche, un ángel se les apareció en sueños y les advirtió:
no vuelvan a Herodes. Él trama maldad. Así que regresaron a sus tierras por otro camino, desabaratando los planes del rey. Y en el palacio, Herodes, al descubrir que había sido burlado, explotó en furia. La sombra de su ira se extendió sobre Belén y el peligro para el niño apenas comenzaba. Lo que ocurrió después fue doloroso, pero también mostró cómo Dios protegió a su hijo de la furia de los poderosos. Suscríbete y acompáñame en la siguiente parte, porque lo que está por venir es uno de los momentos más oscuros y a la vez más esperanzadores de toda la historia. Herodes esperaba noticias. Esperaba que los sabios volvieran a su palacio con el secreto que tanto deseaba, la ubicación exacta del niño. Pero los días pasaban y nadie regresaba. El rey comprendió que había sido engañado. Su rostro se transformó en ira y en su furia dio una orden que heló la sangre de todos en Jerusalén. En Belén y en sus alrededores, maten a todos los niños menores de 2 años. Los soldados marcharon de noche. Las puertas fueron golpeadas. Las madres abrazaban a sus pequeños, intentando esconderlos. Pero las espadas de Herodes no mostraban piedad. El llanto de los inocentes llenó las calles de Belén. El aire se cargó de dolor, de gritos y de silencio desgarrador. Esa noche, el pueblo lloró como nunca antes. Fue la matanza de los inocentes, un eco de dolor que aún hoy resuena en la historia. Pero en medio de esa oscuridad, el cielo no abandonó al Salvador. Mientras la sombra de Herodes se extendía, un ángel se apareció a José en sueños. Con voz urgente le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo». José despertó sobresaltado. Sin perder tiempo, tomó a María y al pequeño Jesús. Todavía era de madrugada. La luna iluminaba el camino y en silencio la familia se levantó. Con pocas pertenencias, con un niño envuelto en mantas, emprendieron la huida hacia una tierra extraña. No había guardias que los protegieran, no había riquezas que los acompañaran, solo la fe y la certeza de que Dios mismo guiaba cada paso. Imagínalo, el destino del mundo entero descansaba en un bebé en brazos, un niño cruzando desiertos, un niño que lloraba de hambre, que reía con inocencia, que dependía por completo del cuidado de sus padres. Ese niño era el Hijo de Dios, y nada, ni el poder de un rey, ni la espada de un soldado, ni las tinieblas de la noche, podrían destruir el plan que había nacido en Belén. La muerte rondaba, pero la vida avanzaba. La oscuridad rugía, pero la luz seguía su camino. El enemigo planeaba destrucción, pero Dios protegía su mayor tesoro. Y así, mientras en Belén las lágrimas caían, Jesús sobrevivía, guardado por la mano de Dios, esperando el momento en que su voz, años después, estremecería naciones. La historia no termina en la huida. Lo que parecía derrota era parte del plan. Y cuando llegó el tiempo, la familia regresó. El niño creció. Y con él creció la esperanza del mundo. ¿Quieres conocer el desenlace de esta primera gran etapa? Suscríbete y acompáñame en la última parte, porque lo que está por venir es el inicio de algo mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. El tiempo pasó. Herodes murió, y con él su sombra de miedo y violencia se desvaneció. Entonces, un ángel volvió a aparecer en sueños a José y le dijo: «Regresa, porque ya no hay quien busque al niño para matarlo». Y así, la familia dejó Egipto y volvió a la tierra prometida. No regresaron como fugitivos, sino como portadores de un plan divino que seguía en marcha. Jesús creció en un hogar humilde, en la pequeña aldea de Nazaret. Allí aprendió a caminar por calles polvorientas, a jugar como cualquier niño, a trabajar con madera junto a José. No hubo coronas en su infancia, ni palacios,
ni riquezas. Solo sencillez, trabajo y el amor de una familia que lo cuidó con fe. Pero ese niño no era como los demás. Aunque parecía uno más entre la multitud, su presencia traía paz. Aunque su voz era aún suave, un día resonaría con poder sobre mares, desiertos y multitudes. Aunque sus manos eran pequeñas, un día tocarían a enfermos y los sanarían. Levantarían a los caídos y partirían el pan para miles. El niño de Belén se convirtió en el hombre de Nazaret. El hijo del carpintero se reveló como el Hijo de Dios. El bebé envuelto en pañales se convirtió en el Salvador envuelto en gloria. Ese nacimiento no fue un detalle escondido en la historia, fue el centro mismo de la historia. El cielo y la tierra se unieron en un establo. La eternidad tocó el tiempo. La luz venció a la oscuridad. Y lo más increíble es esto. Ese niño no vino solo a cambiar el rumbo de reyes y naciones. Vino a cambiar tu vida, a dar esperanza en tus noches oscuras, a mostrarte que incluso en la sencillez puede nacer lo eterno. Piénsalo, si Dios eligió un pesebre para traer al Salvador, ¿qué cosas grandes puede hacer en tu vida aún en tus momentos más pequeños? Jesús no fue solo un niño de Belén, fue, es y será la luz del mundo. La historia no terminó en un establo, apenas comenzaba. Si esta narración te conmovió y quieres descubrir más historias épicas, llenas de esperanza y propósito, suscríbete ahora, porque esta fue la primera página de una historia eterna, y lo que está por venir es aún más grande.